Asterisco asterisco ato 1. A humilhação inicial, asterisco asterisco. Asterisco por objetivo dramático, asterisco asterisco. Establecer el abismo social entre los personajes y presentar un acto de crueldad tan deshumanizante que genere una indignación inmediata en el público. El poder se manifiesta como arrogancia ciega, y la vulnerabilidad es tratada con un desprecio absoluto, forjando un vínculo empático instantáneo con la víctima. Asterisco por Senan 13, propuesta, S, asterisco asterisco. 1. Exte, restaurante de lujo, noche. La entrada del restaurante, con una fila de autos de alta gama, esperando al ballet. Asterisco por emoción dominante, asterisco asterisco indignación. Asterisco por símbolo emocional en uso, asterisco asterisco el dije de colibrí, visible en el cuello de Isabella, representando su delicadeza y resiliencia. Asterisco por cliffhanger o transición para el próximo acto, asterisco asterisco, la llegada silenciosa y ominosa de un auto que ilumina a Isabella en el suelo, sugiriendo que la víctima no está sola. El aire frío de la noche olía a asfalto húmedo y al perfume caro que emanaba de los abrigos de los comensales que salían del restaurante Ethel. Ricardo Vargas, un hombre cuya presencia llenaba el espacio con una autoridad pesada y satisfecha, observaba la escena desde la entrada, flanqueado por socios que reían de sus comentarios con una lealtad comprada. A pocos metros, su hijo, Javier, un joven de 20 años con la impaciencia de quien nunca ha conocido un no, esperaba su deportivo con un visible fastidio. Separada de ese círculo de poder, Isabella Reyes aguardaba en silencio, con una mano reposando suavemente sobre su vientre de 6 meses. Su mirada serena contrastaba con la ostentación del lugar. En su cuello, un delicado dije de colibrí de plata, captaba la luz de los faroles, un pequeño punto de gracia en un mundo de concreto y arrogancia. La tensión era palpable. Una calma frágil a punto de romperse por el peso de un privilegio que no toleraba demoras. Si esta historia resuena contigo, compártela para alzar la voz contra la injusticia. La paciencia de Javier se agotó con la brusquedad de un interruptor. Con un bufido de frustración, se abrió paso entre la gente que esperaba, empujando a un lado a un botone sin siquiera mirarlo. Isabella, inmersa en sus pensamientos, no lo vio venir. El empujón no fue un simple roce. Fue un golpe seco y violento, un acto de desprecio hacia un obstáculo anónimo. Perdió el equilibrio al instante. El mundo se inclinó en un ángulo imposible, mientras sus brazos se movían por instinto para proteger su abdomen. El sonido de su rodilla golpeando el pavimento fue un chasquido agudo que cortó el murmullo de las conversaciones. Por un segundo el tiempo pareció detenerse. El aire quedó suspendido, cargado con el jadeo colectivo de los testigos. En el suelo, el frío de la acera se filtró a través de su abrigo, una invasión helada que la ancló a la realidad del impacto. El pequeño colibrí de plata se desprendió de su cadena, cayendo sin ruido junto a ella. Desde la entrada del restaurante, la reacción de Ricardo Vargas no fue de preocupación ni de sorpresa. Fue una risa. Una carcajada corta, gutural y despectiva, que retumbó en el silencio repentino. «Mi hijo no espera por nadie», comentó a sus socios, quienes sonrieron con nerviosismo, validando la agresión como una anécdota de poder. La risa transformó el incidente de un acto de imprudencia a una declaración de dominio. Para Ricardo, la mujer en el suelo no era una persona, ni una futura madre. Era una nota a pie de página en la noche de su hijo, una figura sin rostro cuya caída servía para reafirmar su estatus intocable. La humillación de Isabella fue sellada por esa carcajada, un sonido que la despojó de su dignidad y la convirtió en parte del entretenimiento de los poderosos. El dolor en su rodilla era agudo, pero la punzada de la invisibilidad era mucho más profunda, un veneno helado que se extendía por sus venas. Javier finalmente recibió las llaves de su auto, subió sin una mirada atrás y aceleró, el rugido del motor borrando cualquier vestigio de culpa o responsabilidad. Ricardo y su séquito se dieron la vuelta, listos para continuar su noche, el episodio ya archivado como insignificante. Por un instante, Isabella quedó completamente sola en el suelo. Una figura vulnerable bajo las luces implacables del restaurante. Los demás espectadores, paralizados por una mezcla de compasión y miedo, se mantuvieron a distancia, prisioneros de la jerarquía invisible que acababa de ser demostrada. Ella no lloró.
con una respiración profunda y temblorosa, ignoró las miradas y se concentró en el latido de su propio corazón y el de su bebé. Fue entonces cuando los faros de un sedán negro y elegante barrieron la entrada, deteniéndose suavemente a su lado. La luz intensa la envolvió, aislándola del resto del mundo, como un foco en un escenario. La puerta del pasajero se abrió lentamente, en un silencio que prometía consecuencias. Del sedán negro descendió un hombre cuya quietud era más imponente que cualquier grito. Mateo Reyes se movió con una economía de gestos que hablaba de un control absoluto, no solo sobre sí mismo, sino sobre el entorno que lo rodeaba. Su traje, de un corte impecable, no era una armadura de estatus, sino una extensión de su disciplina. Ignoró por completo el murmullo de los curiosos y la opulencia del restaurante, sus ojos fijos en la única cosa que importaba, la figura de su esposa en el suelo. Cada paso que daba sobre el asfalto mojado era deliberado. Un compás que marcaba el final de una escena y el comienzo de otra muy distinta. La atmósfera cambió instantáneamente. La indiferencia de los espectadores se transformó en una atención tensa. El poder acababa de cambiar de manos. Aunque nadie, excepto quizás Isabela, entendía todavía la magnitud de esa transferencia silenciosa y formidable. Al llegar junto a ella, Mateo no se apresuró. Se arrodilló con una fluidez que desmentía la urgencia que sentía en su interior. Su mirada no buscaba culpables ni pedía explicaciones al aire. Se encontró con los ojos de Isabella, y en ese cruce de miradas se transmitió un universo de entendimiento. No había pánico en el rostro de ella, sino una calma resiliente, una fuerza que él conocía y amaba profundamente. Le acarició la mejilla con el dorso de los dedos, un gesto íntimo y tranquilizador que los aisló del mundo exterior. En ese pequeño contacto, le comunicó todo lo que las palabras no podían: estoy aquí, estás a salvo, yo me encargo. Ella asintió levemente, una confianza implícita, que era la base de su relación. La verdadera fuerza no siempre grita, a veces simplemente soporta, sabiendo que no está sola en la batalla que se avecina. Su atención se desvió hacia el suelo, donde un pequeño objeto de plata brillaba débilmente bajo la luz de los faroles. Era el dije de colibrí, desprendido de su cadena. Con una delicadeza que contrastaba con su imponente presencia, Mateo lo recogió, lo sostuvo en la palma de su mano por un instante, observando la pequeña ala rota. Para un extraño, era un simple trozo de metal. Para él, era un símbolo de la agresión que su esposa acababa de sufrir, una representación tangible de la fragilidad y la resiliencia que ella encarnaba. Cerró la mano sobre él, el metal frío presionando contra su piel. No era solo una joya, era una promesa. Una promesa silenciosa de que repararía no solo el objeto, sino la herida invisible que la humillación había dejado. El colibrí se convirtió en ese momento, en la prueba del daño y en el catalizador de la justicia que estaba por venir. Con una suavidad infinita, pasó un brazo por la espalda de Isabela y la ayudó a ponerse de pie. Ella se apoyó en él, su cuerpo finalmente permitiéndose registrar el dolor físico ahora que el shock emocional estaba siendo contenido por la presencia de su esposo. Juntos, formaban una unidad inquebrantable, su dignidad intacta a pesar del ataque. Los espectadores, que antes habían mantenido una distancia prudente y cobarde, ahora observaban con una mezcla de asombro y anticipación. La mujer que había sido tratada como un estorbo anónimo se revelaba ahora como alguien protegido por una fuerza serena pero formidable. La dinámica de poder en la acera del restaurante se había invertido por completo. Ya no era una escena de humillación, sino el prólogo de una confrontación inevitable, un preludio silencioso a la tormenta que se avecinaba. Un joven valet, que había presenciado todo desde una distancia segura, se acercó a ellos con vacilación. Su rostro mostraba una mezcla de miedo y un incipiente sentido del deber. Señor, comenzó con voz baja, casi un susurro. Fue el hijo de Ricardo Vargas. Su padre solo se rió. El nombre flotó en el aire frío de la noche, cargado de implicaciones. No era una acusación anónima, tenía un nombre y un apellido, una identidad que lo conectaba con las más altas esferas del poder en la ciudad. El valet no ofreció más detalles, pero su mirada lo decía todo. La injusticia había sido clara,
pública y sancionada por la arrogancia de un padre que se creía por encima de cualquier ley, humana o moral. La información fue entregada como una ofrenda, un pequeño acto de resistencia contra el abuso que acababa de presenciar. Mateo no reaccionó con ira, ni siquiera miró en la dirección en la que el auto de Javier había desaparecido. Simplemente asintió lentamente, sus ojos fijos en el joven empleado. «Gracias», dijo. Esas 2 sílabas pronunciadas con una calma glacial, llevaban más peso que cualquier amenaza. Era el reconocimiento de un acto de decencia en medio de la bajeza. Era la confirmación de que la información había sido recibida, y sería utilizada. El agradecimiento no solo validó el coraje del ballet, sino que también selló el destino de los Vargas. La semilla del conflicto ya no era una posibilidad. Era una certeza que crecía en el silencio calculado de Mateo. Condujo a Isabela hacia su auto, abriéndole la puerta con el mismo cuidado de siempre, como si nada en su mundo hubiera cambiado, aunque todo estaba a punto de hacerlo. Una vez dentro del vehículo, el silencio se volvió denso, un refugio contra el caos exterior. El lujoso interior del sedán los envolvió, el olor a cuero y madera creando una burbuja de normalidad en medio de la agresión. Mateo no arrancó el motor de inmediato. En su lugar, tomó la mano de Isabela, sus dedos entrelazándose con los de ella, sintió el ligero temblor que ella intentaba ocultar y apretó su mano con suavidad, transmitiéndole su propia calma. No habló de venganza, ni de lo que haría. No necesitaba hacerlo. Ella conocía su naturaleza. Era un hombre de acciones, no de palabras vacías. Su fuerza no residía en la confrontación directa y ruidosa, sino en la estrategia precisa, en mover las piezas del tablero con una inteligencia implacable hasta que el oponente se encontrara en jaque mate sin saber cómo había llegado allí. Isabela finalmente soltó una respiración larga y temblorosa, el aire que había estado conteniendo en sus pulmones. Se recostó en el asiento, cerrando los ojos por un momento. La seguridad que emanaba de Mateo era un bálsamo para la herida de la humillación. Sabía que el incidente no quedaría impune, pero también sabía que la respuesta de su esposo no sería impulsiva. Sería metódica, devastadora y sobre todo justa. Confiar en él le permitió centrarse en lo único que importaba, la pequeña vida que crecía dentro de ella. Colocó su otra mano sobre su vientre, un gesto protector que era a la vez una declaración de su prioridad. La injusticia del mundo exterior no tocaría a su hijo. Esa era su promesa, y la calma de Mateo era la garantía de que se cumpliría. Si crees que la dignidad debe ser defendida, sigue esta historia hasta el final. Después de unos minutos que parecieron una eternidad, Mateo soltó su mano y sacó su teléfono. La pantalla iluminó su rostro, revelando una expresión de concentración absoluta. Sus movimientos eran eficientes, sus dedos deslizándose por la pantalla con un propósito claro. Marcó un número de su lista de contactos y se llevó el teléfono al oído. El silencio en el auto fue roto únicamente por el sonido casi imperceptible de la llamada conectándose. Isabella lo observaba, sabiendo que ese simple acto era el primer movimiento en una partida de ajedrez cuyas consecuencias serían catastróficas para Ricardo Vargas. No había odio en la mirada de Mateo, sino algo mucho más peligroso, una determinación fría, la resolución de un cirujano a punto de extirpar un tumor. La justicia, en sus manos, no sería un acto pasional, sino una operación clínica. Cuando la persona al otro lado de la línea respondió, la voz de Mateo fue apenas un murmullo, pero cada palabra era tan afilada como el borde de un cristal. «Miguel, soy yo», dijo sin preámbulos. Hizo una pausa, escuchando. Luego, su siguiente frase cayó en el silencio del auto con el peso de una sentencia. «Congela el fondo Vargas. Todo. Inmediatamente». No hubo explicación. No hubo emoción. Fue una orden, directa e irrevocable. Un imperio construido sobre la arrogancia y el desprecio estaba a punto de tambalearse por el peso de esas 6 palabras. La llamada duró apenas 30 segundos. Cuando terminó, Mateo guardó el teléfono y finalmente encendió el motor del auto. El suave ronroneo del motor fue el único sonido que acompañó el inicio de la caída de Ricardo Vargas.
Mientras se alejaban del restaurante, dejando atrás las luces brillantes y las sombras de la injusticia, Isabela apoyó la cabeza en el hombro de su esposo. No hablaron durante el trayecto a casa. No era necesario. El acto de desafío más elocuente no había sido un grito ni un golpe, sino una llamada telefónica tranquila y una orden precisa. La semilla del conflicto no solo había sido plantada, había sido regada con la certeza de que la arrogancia tiene un precio. Ricardo Vargas en su mansión, probablemente seguía celebrando su poder, completamente ajeno a la silenciosa avalancha que se dirigía hacia él. Creía haber ganado una escaramuza insignificante, sin saber que acababa de perder la guerra. La curiosidad del público ahora estaba firmemente anclada. ¿Qué sucedería cuando el magnate descubriera que la mujer que humilló tenía el poder de destruirlo? La mañana siguiente no trajo remordimiento para Ricardo Vargas, sino una furia helada. La notificación de la congelación de los fondos de Mateo Reyes llegó a su teléfono como una declaración de guerra, no como una consecuencia. En su mente, el incidente en el restaurante era una trivialidad, un asunto tan insignificante que ya lo había olvidado. Esto, en cambio, era una traición corporativa, una puñalada por la espalda de un hombre al que consideraba un socio, aunque inferior. Caminaba por su oficina de penthouse, el horizonte de la ciudad extendido a sus pies como un mapa de su dominio, mientras dictaba órdenes a sus abogados. No había conexión alguna en su cabeza entre la mujer caída en la acera y los $200 millones en juego. Su mundo operaba bajo una única ley: el poder no se disculpa, ataca. Y él estaba a punto de lanzar una ofensiva que le recordaría a Mateo Reyes con quien estaba tratando. La arrogancia era su armadura y su arma. La investigación inicial de su equipo fue rápida y eficiente. El nombre Mateo Reyes brillaba en el informe, pero la conexión personal seguía siendo un misterio para él. Ricardo, en su ceguera egocéntrica, interpretó la acción de Mateo como una táctica de negociación salvaje, un intento de renegociar los términos del acuerdo aprovechando un momento de debilidad. La idea de que pudiera ser una respuesta a una ofensa personal era tan ajena a su lógica que ni siquiera la consideró. «¿Quiere más? Eso es todo», le dijo a su director financiero con una sonrisa condescendiente. Su contraataque sería clásico y brutal. Ordenó a su equipo de relaciones públicas que filtrara a la prensa financiera una historia cuidadosamente fabricada sobre la inestabilidad y las prácticas de inversión de alto riesgo de Reyes Capital. Su objetivo era simple: dañar la reputación de Mateo, crear pánico entre sus otros socios y obligarlo a volver a la mesa de negociación, pero esta vez, de rodillas y pidiendo clemencia. La noticia se esparció como un virus por los terminales de Bloomberg y los blogs financieros. El titular era sutilmente venenoso, diseñado para sembrar la duda sin presentar pruebas concretas. En su hogar, Mateo leyó el artículo en su tableta con una calma imperturbable. No mostró sorpresa ni ira. A su lado, Isabela sintió una punzada de angustia, no por el dinero, sino por la injusticia que ahora salpicaba el nombre de su esposo. Se culpó en silencio por haber sido el catalizador de aquel conflicto. Mateo, sintiendo su inquietud, tomó su mano y la apretó con suavidad. «Esto no se trata de nosotros, Isa, se trata de él», dijo, su voz tranquila pero firme. Hay personas que solo pueden ver el mundo a través del reflejo de su propia corrupción. Con esa simple frase, transformó el ataque de Ricardo en una prueba más de su carácter, fortaleciendo la resolución de ambos. La escalada de la injusticia no los debilitó, los unió aún más en su propósito silencioso. Sintiéndose en control de la narrativa, Ricardo instruyó a su asistente para que convocara una reunión de emergencia con Mateo Reyes. La cita fue fijada en su propio territorio, la imponente sala de juntas en el último piso de la Torre Vargas, un espacio diseñado para empequeñecer a los visitantes con sus techos altos y sus vistas panorámicas. Mientras esperaba, se sirvió un whisky, observando la ciudad que había conquistado. Se sentía invencible, el maestro titiritero a punto de darle una lección a una marioneta rebelde. En su mente, ya había ganado. Planeaba dejar que Mateo se desahogara, que presentara sus quejas, para luego aplastarlo con una contraoferta que era más una humillación que una negociación. Creía que el miedo a la ruina financiera sería suficiente para doblegar a cualquier hombre,
La idea de que existieran valores más allá del dinero era, para él, una ficción para los débiles y los pobres. Como un acto final de desprecio, Ricardo hizo esperar a Mateo durante 27 minutos. Era una táctica de poder infantil, un mensaje claro de quién controlaba el tiempo, y por lo tanto la situación. Se mantuvo en su oficina contigua, realizando llamadas sin importancia, mientras su asistente le comunicaba a Mateo que el señor Vargas estaba terminando una llamada urgente con inversores internacionales. A través de una discreta cámara de seguridad, Ricardo observaba el monitor que mostraba la antesala. Vio a Mateo sentado, no con la ansiedad de un hombre cuya reputación estaba siendo destrozada, sino con una paciencia casi sobrenatural. Su postura era relajada pero erguida, su mirada fija en un punto invisible. Esa tranquilidad comenzó a irritar a Ricardo, una pequeña grieta en su armadura de arrogancia. Descartó la sensación como una anomalía, convenciéndose de que era la calma de un hombre que ya había aceptado su derrota. Durante esa espera orquestada, llamó a su hijo Javier a su oficina. Su tono no fue el de un padre decepcionado por una falta moral, sino el de un jefe molesto por un error de cálculo de un subordinado. «Mira el desastre en el que tu imprudencia me ha metido», espetó, señalando vagamente hacia la ventana. No hubo mención de la mujer, del embarazo, de la violencia del acto. La única transgresión de Javier, a los ojos de su padre, fue haber creado una complicación para el negocio. «Quiero que desaparezcas por un tiempo. Vete de viaje. No quiero verte ni oír de ti, hasta que resuelva esto». La orden fue un destierro temporal, no una lección. Con este gesto, Ricardo no solo absolvió a su hijo de cualquier culpa real, sino que reafirmó la filosofía familiar. Las consecuencias no son morales, son financieras, y los problemas no se enfrentan, se esconden. La injusticia se consolidaba como un pilar de su legado. Finalmente, con su superioridad reafirmada en su propia mente, Ricardo terminó su llamada falsa y se puso de pie, se alisó la corbata, ajustó el saco de su traje de miles de dólares y caminó con paso decidido hacia la sala de juntas. Cada paso sobre la alfombra de felpa era un redoble de tambor que anunciaba su victoria inminente. El mundo, tal como él lo entendía, estaba a punto de volver a su orden natural, con él en la cima. Una sonrisa de suficiencia se dibujó en su rostro, mientras su mano se envolvía alrededor del frío pomo de metal de la puerta. Estaba a punto de abrirla y poner fin a esa molesta distracción. El público, conteniendo la respiración, sabía que no estaba abriendo la puerta a una victoria, sino a un abismo. La tensión había alcanzado su punto máximo. El villano, en la cima de su arrogancia, estaba a un solo paso de su caída. Si la arrogancia te indigna, no te pierdas lo que sucede a continuación. Ricardo Vargas abrió la puerta de la sala de juntas con la confianza de un rey entrando en su corte. El aroma a madera pulida y cuero caro llenó sus pulmones, un perfume que asociaba con el poder y la victoria. Esperaba encontrar a Mateo Reyes de pie, quizás paseando nerviosamente, un hombre al borde del abismo financiero, listo para suplicar. La escena que lo recibió, sin embargo, fue una contradicción silenciosa a sus expectativas. Mateo estaba sentado en una de las sillas frente al ventanal panorámico, no en la cabecera de la mesa, sino a un lado, como un observador paciente. Su postura era relajada, sus manos descansaban en su regazo, y su mirada no estaba perdida en la ansiedad, sino fija en el horizonte lejano de la ciudad. No parecía un hombre acorralado. Parecía un hombre que había elegido exactamente dónde y cómo esperar. La primera grieta en la armadura de Ricardo apareció como una fina línea de irritación en su frente. La calma de Mateo era una anomalía, un dato que su cerebro, acostumbrado a leer el miedo y la codicia en los demás, no podía procesar. Ricardo se movió hacia su asiento en la cabecera de la mesa, un trono de cuero negro desde el cual dictaba los destinos de hombres menores. Cada paso sobre la alfombra de lana afgana fue deliberado, diseñado para reafirmar su dominio sobre el espacio. Dejó caer su portafolio sobre la mesa con un golpe sordo, un sonido que pretendía ser una interrupción, una llamada al orden. Mateo, sin embargo, no se inmutó.
Solo giró la cabeza lentamente, sus ojos encontrándose con los de Ricardo, sin una pizca de la deferencia o la urgencia que el magnate esperaba. En su mirada no había desafío, sino una quietud profunda, casi analítica, como la de un geólogo estudiando una formación rocosa a punto de fracturarse. La sala, que siempre había sido su fortaleza, de repente se sentía extrañamente neutral. Ricardo se sentó, el cuero suspirando bajo su peso, y entrelazó sus dedos sobre la mesa, un gesto de control que ahora se sentía forzado. Decidió tomar la ofensiva, llenar el desconcertante silencio con el ruido de su poder. Mateo, comenzó, su voz impregnada de una falsa cordialidad, una condescendencia aceitosa, me alegro de que hayas venido. Creo que ha habido un malentendido monumental, uno que está costando a ambos una cantidad considerable de dinero y reputación. Estoy dispuesto a ser razonable, a olvidar esta táctica agresiva tuya, si volvemos a los términos originales. No era una oferta, era una orden disfrazada de negociación. Estaba dictando los términos de la rendición, convencido de que la lógica del capital era la única que Mateo entendería. Esperaba una respuesta inmediata, una capitulación ansiosa. En cambio, solo recibió más de ese silencio impenetrable y calculador. El silencio se estiró, volviéndose denso y pesado. Se convirtió en un tercer personaje en la habitación, un testigo de la creciente incomodidad de Ricardo. El magnate podía escuchar el zumbido casi inaudible del sistema de climatización, y el latido de su propio pulso en sus sienes. Estaba acostumbrado a que la gente llenara los vacíos con palabras nerviosas, con justificaciones, con súplicas. Mateo, en cambio, parecía habitar el silencio como si fuera su elemento natural. Dejó que las palabras de Ricardo flotaran en el aire y murieran sin eco. Esta pasividad era una forma de agresión que Ricardo no sabía cómo contrarrestar. Era como golpear el agua, no había resistencia, solo una absorción que agotaba la fuerza del atacante. La sonrisa de suficiencia de Ricardo comenzó a desvanecerse, reemplazada por una máscara de impaciencia. Finalmente, fue él quien rompió el silencio que había intentado usar como arma. Bueno, Mateo, no tienes nada que decir. Tu imperio financiero está recibiendo golpes por una rabieta. Seamos hombres de negocios, dijo Ricardo, su tono volviéndose más agudo, la falsa amabilidad evaporándose para revelar la irritación debajo. Mateo finalmente se inclinó hacia adelante, pero no para hablar de negocios. Sus movimientos eran lentos, deliberados. Apoyó los codos en la mesa, pero su mirada no se centró en los documentos ni en Ricardo, sino en un punto vacío en el centro de la superficie de caoba. Cuando finalmente habló, su voz era baja, tranquila, pero cortaba el aire con la precisión de un bisturí. Ricardo, dijo, y la forma en que pronunció su nombre lo despojó de todo su poder, convirtiéndolo en un simple conjunto de sílabas. No estoy aquí para hablar de dinero. El dinero es una consecuencia, no la causa. Estoy aquí para hablar de un asunto de dignidad. La palabra dignidad colgó en el aire de la sala de juntas como una blasfemia. Ricardo parpadeó, genuinamente confundido. Era un concepto tan ajeno a su léxico de negocios que por un momento pensó que había escuchado mal. ¿Dignidad? ¿De qué estás hablando? Esto es sobre un contrato, sobre un fondo de inversión, sobre $200 millones. No es una clase de filosofía. Su frustración era palpable. Estaba perdiendo el control del guión, de la narrativa que había construido en su mente. Mateo estaba jugando un juego diferente, con reglas que Ricardo no reconocía, y por lo tanto, no podía dominar. La virada silenciosa había comenzado. El equilibrio de poder no se estaba desplazando por una amenaza financiera mayor, sino por la introducción de una variable que el dinero no podía tocar: la moralidad. Ricardo se sintió como un general enfrentando un ejército que no usaba armas convencionales. Mateo no respondió a la explosión de Ricardo. En su lugar, metió una mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó un objeto pequeño. Lo sostuvo en la palma de su mano por un momento antes de colocarlo suavemente en el centro de la vasta mesa de conferencias. El objeto aterrizó con un sonido casi imperceptible. Un diminuto clic metálico. Era un dije de plata, un colibrí, con una de sus delicadas alas visiblemente doblada, rota. Sobre la inmensa y pulida superficie de madera oscura,
La pequeña pieza de joyería parecía increíblemente frágil. Y al mismo tiempo, el objeto más importante de la habitación. Capturó la luz que entraba por el ventanal, emitiendo un brillo tenue y solitario. Toda la energía de la sala pareció converger en ese pequeño punto de plata rota. Ricardo lo miró fijamente, su ceño frunciéndose en una mezcla de desconcierto y desdén. ¿Qué es esto? ¿Una broma?, espetó Ricardo, señalando el dije con un gesto de desprecio. He detenido mi día, un día que vale millones, para que me muestres una baratija rota. La arrogancia volvía a aflorar. Un mecanismo de defensa contra lo que no entendía. Para él, el mundo se dividía en cosas de valor y cosas sin valor. Y ese pequeño trozo de metal pertenecía firmemente a la segunda categoría. No podía ver que el objeto no estaba allí por su valor monetario, sino por su valor simbólico. Era la prueba de una verdad que él había elegido ignorar. La evidencia de un crimen que consideraba inexistente. Su ceguera no era solo moral, era perceptiva. Estaba mirando directamente el corazón del problema, la clave de su inminente ruina. Y todo lo que podía ver era un trozo de metal sin importancia. La tensión en la sala se volvió casi eléctrica. Mateo no retiró el dije. Lo dejó allí, en el centro de la mesa, un acusador silencioso. Ese colibrí, comenzó Mateo, su voz aún un murmullo controlado, pertenece a una mujer que fue agredida anoche fuera del restaurante Aitel. Fue empujada al suelo por un joven impaciente. Su padre, un hombre de considerable poder, observó la escena, y en lugar de mostrar compasión o decencia se rió. Cada palabra fue pronunciada con una claridad metódica, desprovista de emoción, como si estuviera leyendo un informe de hechos. No había acusación directa en su tono, lo que lo hacía aún más escalofriante. Estaba presentando la escena como un observador imparcial, permitiendo que la crudeza de los hechos hablara por sí misma. Estaba pintando un cuadro, y aunque todavía no había nombrado a los culpables, la imagen comenzaba a tomar una forma terriblemente familiar en la mente de Ricardo. Un vago recuerdo, una imagen borrosa y sin importancia, comenzó a formarse en la conciencia de Ricardo. La risa, la caída de una figura anónima, el comentario arrogante de su hijo. Pero la conexión aún era débil. Un hilo delgado en la vasta red de su ego. Descartó la historia de Mateo como una táctica de manipulación, un intento de crear una falsa equivalencia moral para justificar sus acciones financieras. Una historia muy conmovedora, Mateo dijo con sarcasmo. Pero no veo qué tiene que ver con nuestro negocio. La gente se cae todo el tiempo. Los jóvenes son imprudentes. No es mi problema. Su negación fue un muro de piedra. Pero Mateo ya había plantado la semilla de la duda. La certeza de Ricardo, que había sido absoluta al entrar en la sala, ahora mostraba fisuras. El pequeño colibrí en la mesa parecía brillar con una luz más intensa, un faro que iluminaba una verdad que él se negaba a ver. Mateo se reclinó de nuevo en su silla, su trabajo por ahora estaba hecho. Había colocado la pieza central del rompecabezas sobre la mesa, no necesitaba forzar la conexión. Solo necesitaba esperar a que la mente de Ricardo, atrapada entre la arrogancia y un creciente pánico, hiciera el resto del trabajo. El poder en la sala ya no residía en quién tenía más dinero o quién podía gritar más fuerte. Residía en quién poseía la verdad, y la verdad, pequeña y rota como el dije de colibrí, estaba ahora indiscutiblemente del lado de Mateo. El público, que había estado conteniendo la respiración, sintió una oleada de alivio y anticipación. La marea estaba cambiando. La justicia, que parecía tan lejana, estaba ahora a un solo paso, esperando el momento exacto en que la ceguera del villano finalmente se hiciera añicos contra la realidad. El aire en la oficina de Ricardo se sentía diferente, más frío. El panorama de la ciudad, que siempre le había dado una sensación de omnipotencia, ahora parecía una vasta red de testigos silenciosos. La historia de Mateo, aunque impersonal, había dejado un residuo incómodo en su mente. Intentó volver a su guión original, a la lógica del poder, y el dinero que también entendía. Suficiente de estos juegos, Mateo. Hablemos de cifras. ¿Qué quieres para descongelar el fondo? Un 20% más de participación. ¿30? Nombra tu precio. Todo hombre tiene uno.
Era su último intento de reducir la situación a una transacción, de comprar la absolución, de reafirmar que todo, incluida la dignidad, era una mercancía. Creía que esta oferta, una muestra de su magnanimidad financiera, pondría fin al absurdo teatro y devolvería el mundo a su orden natural. La respuesta de Mateo fue una sonrisa, pero no había calidez en ella. Era una sonrisa triste, casi compasiva, la de un médico observando a un paciente que se niega a aceptar su diagnóstico. Ricardo, sigue sin entender, dijo suavemente. No hay un precio, no hay una cifra que pueda comprar lo que se perdió anoche. Algunas cosas no están en venta. Esta declaración final fue la que verdaderamente desarmó a Ricardo. La idea de un valor incalculable era un anatema para su visión del mundo. Si algo no tenía precio, entonces no tenía valor. Pero la forma en que Mateo lo dijo sugería lo contrario, que precisamente porque no tenía precio, su valor era infinito. La confianza de Ricardo se desmoronó un poco más, como arena deslizándose entre sus dedos. Estaba en un territorio desconocido, enfrentando un oponente cuyas motivaciones eran incomprensibles para él. Por primera vez, Ricardo sintió un atisbo de miedo. No era el miedo a la ruina financiera, que era algo que podía combatir, sino un miedo más profundo y existencial. El miedo a lo desconocido, a estar completamente equivocado sobre cómo funcionaba el mundo. La calma de Mateo ya no parecía pasividad, sino una forma de poder superior, una que emanaba de una certeza moral que Ricardo no poseía. Miró de nuevo el pequeño dije de colibrí sobre la mesa. Ya no le parecía una baratija, ahora parecía un símbolo, una llave a un misterio que necesitaba resolver desesperadamente, porque sentía instintivamente que su supervivencia, no solo la de su empresa, dependía de ello. El silencio volvió a llenar la sala, pero esta vez fue el silencio de Ricardo, un silencio nacido de la confusión y una creciente aprensión. La puerta de la sala de juntas, que Ricardo había abierto con tanta arrogancia, ahora parecía la entrada a una trampa que él mismo había construido. Se dio cuenta de que la espera de 27 minutos no había sido una demostración de su poder, sino un tiempo que Mateo le había concedido para reflexionar, una oportunidad que había desperdiciado por completo. Cada uno de sus movimientos, cada una de sus palabras, había sido un error de cálculo basado en una premisa falsa, que él era el que controlaba la situación. Ahora entendía que desde el momento en que Mateo había entrado en el edificio, el control nunca había sido suyo. Había estado siguiendo el guión de Mateo sin siquiera saberlo. Esta realización fue una humillación más profunda que cualquier pérdida financiera, un golpe directo a su ego, el núcleo de su identidad. Mateo observó el cambio en el rostro de Ricardo, la secuencia de emociones que pasaban por sus ojos, arrogancia, confusión, irritación, y ahora finalmente, una sombra de duda. No sintió triunfo, solo una profunda melancolía. La destrucción de un hombre, incluso de uno tan corrupto como Ricardo, no era motivo de celebración, era una tragedia, una prueba de la facilidad con que el poder puede despojar a una persona de su humanidad. El objetivo de Mateo nunca había sido la venganza, sino la rendición de cuentas. Quería que Ricardo viera, que entendiera la verdadera naturaleza de su transgresión, y por primera vez, parecía que estaba a punto de lograrlo. La virada silenciosa estaba completa. El campo de batalla había sido redefinido, y las armas del dinero y la influencia habían sido reemplazadas por las de la verdad y la conciencia. El zumbido del intercomunicador en el escritorio de Ricardo rompió el tenso silencio. Su asistente anunció una llamada urgente de su banco principal. Normalmente, Ricardo habría tomado la llamada con un aire de importancia, usándola para reafirmar su estatus frente a Mateo. Pero ahora, dudó, miró a Mateo, luego al teléfono, como si estuviera eligiendo entre dos realidades. La llamada representaba su mundo, el mundo de las cifras y los acuerdos. Mateo y el colibrí representaban un nuevo mundo, uno cuyas reglas apenas comenzaba a vislumbrar. Con un gesto casi imperceptible, Mateo asintió, dándole permiso para tomar la llamada. Fue un gesto sutil, pero el cambio de dinámica fue sísmico. Mateo el visitante ahora estaba concediendo permiso al dueño de la torre. Ricardo sintió una punzada de frío recorrer su espalda,
Presionó el botón del altavoz, su mano temblando ligeramente. La voz del banquero, usualmente llena de deferencia, sonaba tensa y alarmada. Ricardo, tenemos un problema. Un gran problema. El consorcio de inversores europeos se está retirando. Están citando la inestabilidad moral de tu liderazgo. Alguien les filtró una historia. Una historia sobre un incidente en un restaurante. El mundo de Ricardo se detuvo. Las palabras, inestabilidad moral, resonaron en la sala, haciendo eco de la palabra dignidad que Mateo había pronunciado antes. La historia que él había considerado insignificante, el incidente que había descartado como irrelevante, ahora estaba derribando su imperio pieza por pieza. No fue la campaña de desprestigio que él había lanzado contra Mateo, fue la verdad, simple y llana, la que lo estaba destruyendo. Su propia arma, la manipulación de la narrativa, se había vuelto en su contra con una precisión devastadora. El color desapareció del rostro de Ricardo, su mirada se desvió del teléfono hacia el rostro tranquilo de Mateo. No había sorpresa en los ojos de Mateo ni satisfacción, solo una calma expectante. Ricardo comprendió entonces que la congelación de los fondos había sido solo el primer movimiento, el cebo. La verdadera estrategia de Mateo había sido mucho más sutil y letal. No había atacado las finanzas de Ricardo, había atacado su fundamento moral, sabiendo que en el mundo interconectado de hoy, la reputación era un activo más valioso y frágil que cualquier capital. El ataque de Ricardo había sido un golpe de mazo. La respuesta de Mateo había sido el trabajo de un cirujano, cortando con precisión las arterias que mantenían vivo su imperio. La sensación de caída libre se apoderó de Ricardo, un vértigo que lo dejó sin aliento. Mateo se puso de pie lentamente, su movimiento atrayendo la atención de Ricardo lejos de la voz de pánico del banquero. Caminó hacia la ventana, dándole la espalda a Ricardo, y miró la ciudad. La gente habla, Ricardo, dijo, su voz tranquila pero resonando con un peso inmenso. Un botones, un ballet, otros comensales, creen en la decencia, creen que la gente debe ser tratada con respeto, especialmente una mujer embarazada. No se giró para ver el impacto de sus palabras. No necesitaba hacerlo. Podía sentir el colapso de la arrogancia de Ricardo detrás de él. Había revelado su habilidad oculta. No era solo un inversionista astuto, era un maestro estratega de la naturaleza humana. Alguien que entendía que la verdadera fuerza no reside en el poder individual, sino en el poder colectivo de la decencia humana. Finalmente, el último velo de negación se rasgó en la mente de Ricardo. La mujer, la caída, su risa, el colibrí roto. Las piezas encajaron con una claridad brutal y cegadora. El ataque a su imperio no era una táctica de negocios, era una retribución por un acto de crueldad que él ni siquiera se había dignado a recordar. La mujer anónima, el obstáculo sin rostro, tenía una identidad. Tenía un protector. Y ese protector era el hombre que tenía el poder de desmantelar todo lo que había construido. El aliento se le atascó en la garganta. Miró el pequeño dije de plata sobre la mesa, y por primera vez, lo vio por lo que realmente era, la sentencia de su juicio. El público, que había esperado este momento, sintió una profunda satisfacción. La balanza de la justicia, silenciosamente, se había inclinado. La llamada del banquero terminó, pero el eco de sus palabras, inestabilidad moral, permaneció en la sala, un veneno que se había filtrado en los cimientos del Imperio Vargas. Ricardo se quedó inmóvil, su mano aún sobre el intercomunicador, su mirada fija en el rostro sereno de Mateo. El hombre que tenía frente a él, no había usado las armas del mercado, sino un arma mucho más antigua y letal, la verdad. La historia que había despreciado como un guijarro en su camino, se había convertido en la roca que haría naufragar su legado. El pánico, frío y afilado, comenzó a ascender por su garganta, ahogando décadas de arrogancia. Por primera vez en su vida, Ricardo Vargas no sabía qué hacer. No había una estrategia para esto, no había una contraoferta. Estaba enfrentando una quiebra que no era financiera, sino existencial, y se dio cuenta de que estaba completamente desarmado para la batalla. En un acto de desesperación pura, Ricardo accedió a una última reunión. No fue una convocatoria de poder, sino una súplica. Propuso un lugar neutral,
Un club privado de ambiente sobrio y silencioso, esperando que la formalidad del entorno pudiera devolverle algo del control que había perdido. Pasó la noche en vela, ensayando argumentos, preparando ofertas, tratando de reducir el cataclismo a una ecuación que pudiera resolver con dinero. Al llegar, caminó por los pasillos alfombrados, el olor a cera y cuero viejo llenando sus pulmones. Un aroma que normalmente lo reconfortaba pero que ahora se sentía como el de un mausoleo. Esperaba encontrar a Mateo solo, listo para una negociación final entre hombres de poder, donde la decencia podría ser un punto más en la agenda, un activo a intercambiar. La puerta de la sala privada se abrió, y la escena que lo recibió destrozó su última y frágil esperanza. Mateo Reyes estaba allí, sentado en un sillón de cuero oscuro, pero no estaba solo. A su lado, en una silla contigua, se encontraba una mujer cuya serenidad parecía llenar la habitación de una luz suave pero impenetrable. Llevaba un vestido sencillo que acentuaba con elegancia su embarazo, y sus manos descansaban tranquilamente sobre su vientre. Ricardo la miró por un instante, un parpadeo de confusión en sus ojos. No la reconoció. La mujer del suelo, la figura anónima y desaliñada de su memoria, no tenía conexión con esta presencia radiante y digna. Su cerebro, en un acto de autoprotección, se negó a establecer el vínculo. La descartó como una abogada o una asistente. Un detalle irrelevante en la crucial conversación que estaba a punto de tener. Su mente se aferró a la ilusión de que esto seguía siendo un asunto de negocios, un conflicto entre dos hombres. Mateo, gracias por venir, comenzó Ricardo, su voz sonando más débil de lo que pretendía. Ignoró a la mujer, dirigiendo toda su atención al hombre que tenía el poder de destruirlo. Necesitamos encontrar una solución. Mi propuesta es generosa. Estoy dispuesto a ceder un control significativo, a reestructurar todo el acuerdo a tu favor. Solo necesito que detengas esto. Sus palabras salieron de forma atropellada, una cascada de concesiones que revelaban la profundidad de su pánico. No estaba negociando, estaba suplicando. Estaba ofreciendo las joyas de la corona de su imperio a cambio de la supervivencia, aún ciego a la verdadera naturaleza de su deuda. Observó el rostro de Mateo en busca de una señal, una grieta de codicia o pragmatismo que pudiera explotar. Pero no encontró nada, solo una calma inquebrantable que reflejaba su propia desesperación. Mateo no respondió de inmediato. Dejó que las ofertas de Ricardo colgaran en el aire, despojándolas de todo su valor con su silencio. Luego, con un movimiento lento y deliberado, giró su cabeza hacia la mujer a su lado, una mirada de profundo respeto y afecto en sus ojos. Fue un gesto que redefinió el centro de poder en la habitación, desplazándolo de los dos hombres hacia ella. Ricardo siguió su mirada, la confusión convirtiéndose en una irritación creciente. ¿Por qué esta mujer era tan importante? Su presencia era una distracción, una anomalía en la ecuación que no podía resolver. El silencio se prolongó, cada segundo estirando los nervios de Ricardo hasta el punto de ruptura. Finalmente, Mateo volvió a mirar a Ricardo, sus ojos fríos y claros como el hielo, y pronunció las palabras que harían colapsar el mundo del magnate. Antes de hablar de negocios, Ricardo, dijo Mateo, su voz tranquila pero con el peso de una sentencia, quiero que te disculpes con mi esposa por el incidente de anoche. La palabra esposa golpeó a Ricardo con la fuerza de un impacto físico. Su cerebro se rebeló, tratando de rechazar la conexión imposible. Pero entonces, sus ojos se encontraron con los de Isabela. En su mirada no había odio ni acusación, sino una tristeza profunda. El dolor de una herida que iba más allá de lo físico. Y en ese instante, el recuerdo se materializó con una claridad devastadora. La acera fría, el sonido del golpe, la figura cayendo, su propia risa resonando en la noche. La mujer anónima, el obstáculo sin rostro, la víctima de su desprecio, era ella. Era la esposa del hombre cuyo capital sostenía su imperio. La verdad lo inundó, no como una revelación, sino como un ahogamiento. El color desapareció del rostro de Ricardo. Una palidez cerosa se extendió por su piel mientras un sudor frío brotaba en su frente. Su boca se abrió ligeramente, pero no salió ningún sonido. El aire pareció volverse denso y pesado, imposible de respirar. La arrogancia que lo había sostenido durante toda su vida se hizo añicos, desintegrándose en un millón de fragmentos de vergüenza y pánico.
Miró de Isabella a Mateo, sus ojos suplicando una negación, una salida, pero solo encontró la confirmación tranquila de su ruina. La inversión de poder fue instantánea, absoluta y silenciosa. Ya no era Ricardo Vargas el magnate. Era un hombre desnudo, expuesto en su bajeza moral, juzgado no por un tribunal de accionistas, sino por la mirada serena de la mujer, a la que había permitido que su hijo humillara. La sala de junta se convirtió en su patíbulo personal. Isabela no dijo una palabra, no necesitaba hacerlo. Su silencio era más elocuente que cualquier acusación. Su dignidad intacta era el espejo en el que Ricardo se veía obligado a contemplar su propia falta de humanidad. Él, que había medido el valor de las personas en cifras y activos, ahora se enfrentaba a un valor que no podía cuantificar ni comprar, el valor de una persona. La comprensión lo golpeó con una fuerza brutal. Su risa no había sido un simple acto de arrogancia, había sido una declaración de bancarrota moral. Había despreciado la humanidad de otra persona, y al hacerlo, había perdido la suya. La catarsis del momento no fue ruidosa, fue una implosión silenciosa, el colapso de un universo construido sobre la falsa premisa de su propia superioridad. Ricardo Vargas se derrumbó, no físicamente sino internamente. Sus hombros se encorvaron como si un peso invisible lo estuviera aplastando. Sus manos, que habían firmado contratos millonarios y sellado destinos, ahora temblaban sobre sus rodillas. Intentó hablar, formular una disculpa, pero las palabras se atascaron en su garganta, ahogadas por la vergüenza. Lo único que pudo emitir fue un sonido gutural, un quejido de agonía que era a la vez una confesión y una súplica. El hombre que se reía del dolor ajeno ahora estaba siendo consumido por el suyo propio, un dolor nacido no de la pérdida de dinero, sino del reconocimiento tardío de su propia monstruosidad. La satisfacción moral del momento fue completa, un alivio profundo y estremecedor para cualquiera que hubiera sido testigo de la injusticia inicial. Mateo observó la desintegración de Ricardo sin una pizca de triunfo. Su objetivo nunca fue la destrucción, sino el reconocimiento. Quería que Ricardo viera a Isabella, no como la esposa de su inversionista, sino como la persona a la que había deshumanizado. Y lo había logrado. El silencio en la sala ya no era tenso, sino pesado con el peso de una verdad revelada. Era un silencio que permitía que la vergüenza hiciera su trabajo, que la lección se asentara en los huesos del hombre que había creído estar por encima de ellas. La revelación no había sido una explosión, sino la apertura silenciosa de una puerta a una habitación oscura que Ricardo había mantenido cerrada toda su vida. La habitación de su propia conciencia. Ahora estaba atrapado dentro, solo con el eco de su risa. Finalmente Isabella hizo un gesto casi imperceptible, un leve movimiento de su mano que pareció liberar a Ricardo de su parálisis. Él levantó la vista, sus ojos enrojecidos y llenos de una desesperación que nunca antes había conocido. No vio a sus adversarios sino a sus jueces, y en la calma de sus rostros entendió que el juicio ya había terminado. La sentencia no sería financiera, sería la tarea de vivir con el conocimiento de quién era realmente. El poder no solo se había invertido, se había redefinido. El verdadero poder, se dio cuenta en ese momento de claridad devastadora, no era la capacidad de hacer daño sin consecuencias, sino la fuerza para enfrentar la verdad de ese daño. Y en esa sala silenciosa, Ricardo Vargas, el millonario, el magnate, el intocable, finalmente comenzó a pagar su deuda. El silencio en el penthouse de Ricardo Vargas era una criatura viva y devoradora. Después de la reunión, cada superficie de mármol y cada panel de vidrio parecían reflejar no su éxito, sino la imagen de su propia insignificancia moral. El panorama de la ciudad, que antes era un testamento de su poder, ahora se sentía como un jurado de millones de ojos anónimos. Comprendió con una claridad nauseabunda que sus ofertas de dinero y poder no habían sido negociaciones, sino insultos. Había intentado ponerle un precio a la dignidad, y al hacerlo, solo había revelado su propia bancarrota espiritual. Por primera vez, el hombre que lo tenía todo, se sintió absolutamente pobre, despojado de cualquier valor que realmente importara. La soledad de su torre de marfil nunca había sido tan opresiva, tan real. El eco de su propia risa en el restaurante resonaba en las paredes, un fantasma burlón que se negaba a desaparecer.
Pasó la noche en un estado de vigilia febril, el sueño era un lujo que su conciencia ya no le permitía. Las cifras y las proyecciones de pérdidas que normalmente habrían plagado sus pensamientos fueron reemplazadas por una única imagen persistente, la mirada serena y triste de Isabella Reyes. No era una mirada de odio o de triunfo, sino de una profunda y personal decepción. Esa mirada lo desarmó más que cualquier amenaza financiera. Se vio a sí mismo a través de sus ojos, no como un titán de la industria, sino como un hombre pequeño y cruel, un matón envejecido que se entretenía con el dolor ajeno. La vergüenza, una emoción que había considerado una debilidad para otros, lo inundó como una marea negra, ahogando los últimos vestigios de su arrogancia. El miedo a la ruina fue suplantado por un terror mucho más profundo, el terror de tener que vivir consigo mismo. Al amanecer, impulsado por un instinto que no reconocía como propio, tomó una decisión que no tenía nada que ver con la estrategia empresarial. Buscó en su agenda de contactos, no a un abogado o a un banquero, sino el número de un artesano joyero casi legendario, un hombre conocido por su habilidad para restaurar piezas consideradas irreparables. Sacó de su bolsillo el pequeño dije de colibrí roto, que había recogido de la mesa de conferencias como un soldado que recupera la bala que lo hirió. Sostuvo el frágil trozo de plata en su palma, sintiendo el filo del ala doblada contra su piel. No era solo una joya, era la evidencia física de su fracaso como ser humano. Conducir hasta el taller del artesano, en una parte modesta de la ciudad que no había visitado en décadas, se sintió como el primer paso en un peregrinaje hacia un territorio desconocido y aterrador. El de la humildad. Días después, el artesano le entregó el colibrí. La restauración era impecable. El ala rota había sido reparada con una soldadura tan fina que era invisible a simple vista. El pequeño pájaro de plata parecía entero de nuevo, vibrante con una nueva vida. Ricardo lo sostuvo, sintiendo su peso inesperado en la mano. El artesano, un hombre mayor con ojos que habían visto la belleza en miles de objetos rotos, comentó en voz baja: «Quienquiera que haya usado esto, lo amaba mucho. Hay una energía en las cosas que se cuidan». Las palabras golpearon a Ricardo con una fuerza sorprendente. Él nunca había cuidado nada que no pudiera poseer o controlar. Este pequeño objeto representaba un tipo de valor que él apenas comenzaba a comprender. No era un símbolo de lo que había perdido, sino de lo que desesperadamente necesitaba reparar dentro de sí mismo. Con el pequeño estuche de terciopelo en el asiento del pasajero, condujo hacia la casa de los reyes. Cada semáforo en rojo parecía una pausa para que su cobardía tomara el control y lo hiciera dar la vuelta. El lujoso vecindario, lleno de mansiones que él mismo podría haber construido, se sentía como un paisaje extranjero. No iba como un magnate a una reunión, sino como un penitente a un confesionario. El miedo que sentía no era el familiar y estimulante miedo al riesgo financiero, sino un pavor visceral a ser visto, a ser juzgado en su estado más vulnerable. Aparcó el coche a una cuadra de distancia y caminó, cada paso sobre la acera resonando con el recuerdo de la caída de Isabella. Por primera vez en su vida, se sentía completamente solo, desprovisto de la armadura de su riqueza y su estatus, un hombre desnudo caminando hacia su juicio. Cuando Mateo Reyes abrió la puerta, su expresión no era de hostilidad, sino de una calma impenetrable y expectante. Detrás de él, en la penumbra del vestíbulo, se vislumbraba la silueta de Isabela. Ricardo sintió que el aire se escapaba de sus pulmones. Todas las palabras que había ensayado, las disculpas cuidadosamente construidas, se evaporaron en el silencio que emanaba de la pareja. Estaba en su territorio, un espacio definido no por el poder o la opulencia, sino por una dignidad silenciosa que hacía que su propia existencia se sintiera como una intrusión grosera. Se quedó en el umbral, incapaz de moverse, sintiendo el peso de su transgresión como una barrera física que le impedía cruzar. El hombre que había comandado salas de juntas y doblegado voluntades, ahora no podía ni siquiera pronunciar una palabra de saludo. Isabela dio un paso adelante, su presencia llenando el espacio con una gracia que lo avergonzaba aún más. Su mirada no contenía acusación, sino una quietud que lo invitaba a enfrentar la verdad. Fue esa ausencia de ira lo que finalmente rompió las defensas de Ricardo.
Con una mano que temblaba visiblemente, extendió el pequeño estuche de terciopelo. No era una ofrenda, era una rendición. Su voz, cuando finalmente encontró la fuerza para hablar, fue un susurro ronco, apenas audible. Yo, comenzó. Pero la palabra se quebró. Tragó saliva, luchando contra el nudo en su garganta. Esto no es por el negocio, es para usted, señora Reyes, por lo que hice, por lo que permití. La formalidad de su tratamiento era un reconocimiento tardío y desesperado de la persona que se había negado a ver. Isabela tomó el estuche con delicadeza y lo abrió. Dentro, el colibrí restaurado brillaba suavemente bajo la luz del vestíbulo. El ala, ahora perfecta, parecía a punto de batir. El silencio se prolongó mientras ella observaba la pequeña joya. Ricardo no pudo soportarlo más. Las lágrimas, calientes y amargas, comenzaron a rodar por sus mejillas, las primeras lágrimas de genuino remordimiento que había derramado en su vida adulta. Mi risa, confesó con la voz rota, no fue por usted, fue por mí. Fue el sonido del vacío que tengo dentro, un vacío que, Dios me perdone, le he transmitido a mi hijo. Le enseñé que el poder era un permiso para ser cruel, y he creado un monstruo, a mi imagen y semejanza. La confesión fue cruda, despojada de cualquier excusa, una autopsia de su propia alma fallida. La tensión en la habitación se transformó. Ya no era una confrontación sino el testimonio de la desintegración de un hombre. Mateo permaneció en silencio, observando, permitiendo que la confesión de Ricardo llenara el espacio sin interrupción. La humanidad del momento era casi insoportable. Ricardo, con el rostro surcado por las lágrimas, miró a Isabela, sus ojos suplicando, no un acuerdo comercial, sino una absolución que sabía que no merecía. No les pido que salven mi empresa, susurró. Les pido, no sé qué les pido. Solo sé que necesito aprender a ser una persona de nuevo. Y todo comienza con esto. Con reconocer la belleza que intenté pisotear. Su vulnerabilidad era total, su arrogancia reducida a cenizas, dejando solo la cruda y dolorosa verdad de su arrepentimiento. Isabela cerró el estuche con un suave clic, levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de Ricardo. Por un instante, él vio algo en su mirada que no esperaba. No era perdón, ni siquiera aceptación, sino una profunda y abrumadora compasión. Era el reconocimiento de su dolor, de su humanidad rota. Ese simple atisbo de empatía fue a la vez su castigo y su salvación. Le mostró la profundidad de la bondad que había despreciado, y, al mismo tiempo, le ofreció la posibilidad, por remota que fuera, de que la redención no era imposible. La tensión en sus hombros se liberó en un sollozo ahogado, el sonido de un hombre que finalmente se permitía sentir el peso de su propia vida. Sin esperar una palabra más, Ricardo asintió, un gesto de gratitud y de despedida, se dio la vuelta y se alejó, cada paso alejándolo de la escena de su humillación y su confesión. No miró hacia atrás. Sabía que la puerta se cerraría detrás de él, dejándolo solo con la tarea monumental de reconstruirse a sí mismo. No se fue con la esperanza de recuperar su fortuna, sino con la frágil semilla de una nueva comprensión. En el vestíbulo, Isabella sostuvo el estuche en sus manos. Miró a Mateo, cuyos ojos reflejaban la complejidad de lo que acababan de presenciar. La justicia había sido servida, no a través de la ruina, sino a través de la dolorosa y humilde epifanía de un hombre. La venganza había dado paso a la posibilidad de la gracia. 6 meses después, el penthouse de Ricardo Vargas era una cáscara vacía, un mausoleo de una vida anterior. Los muebles de diseño habían sido reemplazados por el eco de sus pasos sobre el mármol desnudo. Había vendido la mayor parte de su imperio, no por una quiebra financiera sino por una liquidación moral. El proceso fue metódico, silencioso, desprovisto de la agresividad que había caracterizado sus negocios. Cada firma en un contrato de venta se sentía menos como una pérdida y más como un deslastre. El acto de quitarse una pesada armadura pieza por pieza. Desde los ventanales panorámicos, la ciudad ya no parecía un tablero de juego a sus pies, un mapa de sus conquistas,
Ahora la veía como una red de vidas interconectadas, un ecosistema frágil donde cada acción, por pequeña que fuera, generaba una onda expansiva. El silencio de su torre ya no era el de un poder solitario, sino el de una penitencia autoimpuesta, un espacio para que una nueva conciencia, frágil y tardía, pudiera finalmente respirar. La Fundación Colibrí nació no con una rueda de prensa ostentosa, sino con la firma de un documento en una modesta oficina de abogados. Ricardo cedió la mayor parte de su fortuna restante para su creación, estableciendo una única condición: que su nombre nunca apareciera como el fundador principal. El control total de la fundación, tanto administrativo como moral, fue ofrecido a Isabela Reyes. No fue una negociación ni un intento de enmienda transaccional. Fue un acto de rendición, el reconocimiento de que la verdadera habilidad para construir algo de valor perdurable no residía en él, sino en la mujer cuya dignidad había despreciado. El gesto fue su primera acción verdaderamente constructiva en décadas, un intento no de comprar el perdón sino de merecer la posibilidad de un legado diferente. Ya no se trataba de erigir edificios de acero y cristal, sino de crear refugios de humanidad, cimientos invisibles pero infinitamente más fuertes que cualquiera que él hubiera construido antes. Isabela aceptó la dirección de la fundación con la misma gracia serena con la que había enfrentado la humillación. Su nueva oficina no tenía vistas panorámicas ni muebles de caoba, sino una gran ventana que daba a un pequeño jardín comunitario y paredes cubiertas de planos para el primer centro de acogida. Sobre su escritorio, junto a la ecografía de su bebé, descansaba el pequeño colibrí de plata. Ya no era un recordatorio de la agresión, sino una brújula moral, un símbolo tangible de la misión de la fundación: proteger la resiliencia en su estado más vulnerable. Su liderazgo no se basaba en la autoridad, sino en la empatía. Escuchaba más de lo que hablaba, y sus decisiones estaban guiadas por una profunda comprensión de las necesidades de las mujeres a las que serviría. Transformó el capital nacido de la arrogancia en un recurso para la dignidad, purificando el dinero a través del propósito y demostrando que la verdadera fortaleza no es inmune al dolor, sino que crece a partir de él. La transformación de Ricardo no estaría completa sin enfrentar el daño que había perpetuado en su propia casa. Visitó a Javier, no en un viaje de lujo, sino en un austero centro de rehabilitación donde su hijo enfrentaba cargos de agresión. La conversación entre ellos no tuvo la dinámica de poder de antes. Ricardo se sentó frente a su hijo, no como un patriarca decepcionado, sino como un cómplice arrepentido. «Te fallé», dijo, su voz desprovista de ira, llena de un dolor profundo. «Te enseñé que el mundo era tuyo para tomarlo, y me reí cuando lo hiciste. El monstruo en el que te convertiste, yo lo alimenté. Ahora, ambos debemos aprender a vivir con las consecuencias». No ofreció rescatarlo con abogados caros ni fianzas. Le ofreció algo mucho más difícil: la verdad. Por primera vez, la relación entre padre e hijo se basaba no en el privilegio compartido, sino en una responsabilidad compartida por el daño causado. El primer y más doloroso paso hacia una posible redención. El primer centro de la Fundación Colibrí abrió sus puertas en un día soleado de primavera. Era un edificio bajo y acogedor, pintado en colores cálidos, con un jardín lleno de flores y juegos infantiles. El aire olía a pintura fresca, a césped recién cortado, y a la esperanza de nuevos comienzos. No era una institución, era un hogar. Mujeres embarazadas, algunas de ellas apenas adolescentes, encontraban allí no solo un techo y atención médica, sino un espacio de respeto y comunidad. Isabela, con su hijo recién nacido en brazos, se movía entre ellas. Su presencia era un ancla de calma y fortaleza. El sonido que llenaba el lugar no era el murmullo silencioso del lujo, sino la risa de los niños y las conversaciones tranquilas de mujeres que se apoyaban mutuamente. La transformación se había vuelto tangible, una estructura física construida no con concreto y acero, sino con compasión y segundas oportunidades, un testamento vivo de que la bondad podía florecer en el terreno más dañado. Ricardo observó la inauguración desde el otro lado de la calle. Una figura anónima entre la gente que pasaba. No buscaba reconocimiento ni gratitud. Su recompensa era simplemente ser testigo de la escena. Vio a Isabela sonreír mientras ajustaba la manta de su bebé,
y en su cuello, brillando bajo el sol, llevaba el dije de colibrí restaurado. El símbolo, que había representado la fragilidad rota, ahora era un emblema de resiliencia y nueva vida, su significado completamente redimido. Una paz agridulce se instaló en el corazón de Ricardo. Sabía que nunca podría borrar por completo la mancha de su pasado, pero en la creación de este pequeño paraíso de decencia, había encontrado una forma de contrapesar la oscuridad. Si crees que cada acto de bondad, por pequeño que sea, puede cambiar el mundo, comparte esta historia para inspirar a otros a construir sus propios refugios de esperanza. Al anochecer, mientras se alejaba del centro, Ricardo vio a un joven discutiendo acaloradamente con un valet, su rostro contorsionado por la misma impaciencia arrogante que había visto en su hijo. El instinto de su antiguo yo habría sido ignorarlo, considerarlo un ruido de fondo sin importancia, pero el hombre en el que se estaba convirtiendo no podía. Se acercó a la pareja lentamente, sin imponerse. No se dirigió al joven con una reprimenda, sino con una voz tranquila y cansada. Joven, dijo, y había un universo de dolor en esa simple palabra. Créame, hay demoras en la vida que duran un minuto, y hay arrepentimientos que duran para siempre. Elija sabiamente cuál de los dos está dispuesto a soportar. El joven, desconcertado por la extraña autoridad de aquel extraño, se quedó en silencio. Ricardo no esperó una respuesta. Simplemente asintió y continuó su camino, desapareciendo en las luces de la ciudad, ya no como un titán, sino como un hombre que había aprendido el incalculable valor de la paciencia y la dignidad.